Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro González, les doy la más cordial bienvenida a su programa Ciudad Salud. Recordemos que Ciudad Salud es un programa que tiene como principal objetivo traerles a los especialistas de más alto nivel del Estado para que nos compartan sus conocimientos, sus experiencias y todos los datos y consejos que nos puedan dar para que sean recibidos por toda la comunidad y que tengan más conocimiento. Por eso es muy importante que mantengamos los medios de comunicación, las vías mediante la tecnología, el Twitter, las redes sociales, el canal y nuestra página de Facebook, para que ustedes hagan sus preguntas y se comuniquen con nosotros para que haya una intercomunicación entre la sociedad y estos tan reconocidos especialistas. Quiero darle la bienvenida el día de hoy al doctor Leopoldo Sotelo de la Puente. Él es médico internista, cardiólogo y cardiólogo intervencionista y es uno de los colaboradores que se encarga de esta área tan importante para que nos comente el día de hoy el tema acerca de arritmias cardíacas. Bienvenido, Leopoldo, estamos otra vez contigo y queremos que nos platiques respecto a este tema tan importante que son las arritmias cardíacas. Gracias, Alejandro, por la invitación nuevamente y a tus órdenes para cualquier comentario o pregunta, las que gustes. Muy bien, pues empecemos de lleno con el tema arritmias cardíacas. Descríbenos, por favor, el tema de hoy. Bueno, mira, las arritmias cardíacas, para podernos poner en contexto en cuanto a la situación de las arritmias, vamos a imaginar el corazón pues como una bomba. Es una bomba hidráulica. Esta bomba tiene todo un componente de sistema mecánico, un sistema de tuberías que llevan sangre al músculo cardíaco, un sistema de venas que recoge esa sangre que irriga el músculo cardíaco, el músculo como tal que tiene la función de bombear la sangre hacia los demás órganos, un sistema de válvulas en la cual permite que la sangre vaya de cavidad en cavidad sin que se regrese o salga de forma inadecuada. Y además tiene un sistema eléctrico. Ese sistema eléctrico está bien conformado por un grupo de células que se entrelaza entre las fibras musculares del corazón, que es un músculo, y producen estas fibras nerviosas o este sistema de conducción eléctrico de cables un propio estímulo. Ese estímulo está dado por nuestro marcapaso fisiológico, que es un grupo de células especializadas dentro del corazón, las cuales desarrollan este impulso eléctrico que genera un impulso mecánico. Todo impulso eléctrico conlleva un impulso mecánico, lo cual hace la contracción cardíaca y que nosotros tengamos un ritmo cardíaco que nosotros llamamos sinusal, que es un ritmo normal. Entendiendo este ritmo normal, que tiene una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, que puede ser un poco menos o un poco más, dependiendo de las circunstancias de cada individuo. Es decir, una persona atleta de alto rendimiento, en reposo puede manejar frecuencias cardíacas en 35 o 40 latidos por minuto de forma normal, fisiológico, sin ser una arritmia, aunque no tenga sus 60 latidos por minuto. O cualquiera de nosotros puede ser una actividad física como subir escaleras, un esfuerzo pequeño, y su frecuencia cardíaca puede ser, dependiendo de su condición física, mayor a 100, sin que sea esto una situación anormal. Por eso nosotros tenemos un rango entre 60 y 100 latidos por minuto de una persona promedio sana en reposo como normal. Entendiendo este ritmo normal sinusal, pues todo aquello que se aleja de esta definición, que nosotros podemos identificar tanto a nivel del pulso o a la exploración o en un electrocardiograma, todo esto que se aleja del ritmo sinusal, nosotros lo llamamos una arritmia cardíaca. Ahora, no todas las arritmias son malas, o no todas las arritmias son patológicas, o no todas las arritmias tienen alguna repercusión en los síntomas de cualquier persona. Hay personas que ni siquiera la sienten o la sentimos y sin embargo pueden existir. A eso nosotros le llamamos una arritmia, algo que se aleja de la definición normal de un ritmo cardíaco sinusal. O sea, lo que me estás mencionando es que
En primera tenemos una constante que sería entre 60 y 100 latidos en reposo. Así es. Pero las condiciones fisiológicas pueden generar que sea una particularidad muy individual a una persona y no caería en lo patológico. Así es. Todo va a depender, como decías, de la edad, de la condición, de la condición física, de las capacidades del ejercicio, seguramente la obesidad y otro tipo de complicaciones van a ser estas variantes. Así es. Pero lo que es importante saber es de que sí hay un rango y un parámetro específico con respecto a estas arritmias. Ahora, dentro de las arritmias, ¿hay algún tipo de clasificación o algo que nos pueda generar ser más específicos en las complicaciones respecto a esta patología? Sí, claro, las arritmias pueden dividirse de diferente manera. Puede haber arritmias que nosotros llamamos bradiarritmias, que son las arritmias que se caracterizan por tener ritmos cardíacos bajos o frecuencias cardíacas bajas. Es decir, unas personas que pueden llegar a tener, por alguna circunstancia en especial, de forma anormal, frecuencias cardíacas de 30, 40 o menos, que produce ciertos síntomas de forma patológica que nosotros denominamos bradiarritmias, son lentas. Y aquellas que son taquiarritmias, que son frecuencias cardíacas elevadas, altas, 150, 200 o inclusive cerca de 300 latidos por minuto, que pueden llegar a ser muy graves. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos con el doctor Leopoldo Sotelo con este tema tan interesante que son las arritmias cardíacas. Regresamos. Estamos de regreso en su programa Ciudad Salud con el invitado Leopoldo Sotelo de la Puente, nuestro cardiólogo y colaborador. Estamos hablando del tema de arritmias cardíacas y platicábamos acerca que hay arritmias cardíacas por debajo de la normalidad de la frecuencia y también por superiores a estos 100 latidos por minuto. Platícanos más respecto a esto. Así es, bueno, esta clasificación pues se genera en base a su frecuencia cardíaca o al ritmo cardíaco, si menos de 60 o por arriba de los 100 latidos por minuto. También existe una clasificación que nosotros llamamos, dependiendo del origen de esta arritmia, se puede generar en la parte superior del corazón, que son las aurículas, o por debajo del plano que divide tanto las aurículas como los ventrículos, y se llaman arritmias ventriculares. Además, existen otros tipos de clasificación dependiendo del tiempo de presentación. Si son, por ejemplo, arritmias que se presentan de forma súbita, que nosotros llamamos paroxísticas, cuando se presentan por periodos de 24, 48 horas que son persistentes, o ocasionalmente cuando la duración ya es crónica o que tienen mucho tiempo con la arritmia, que nosotros llamamos permanente, dependiendo del tiempo de aparición. Entonces, la clasificación de arritmias es un poco vasta, dependiendo de todo o los mecanismos que la generan. Y básicamente recordar que una arritmia cardíaca es algo que se aleja del ritmo normal y que debe de ser siempre pues, supervisada o atendida por un especialista. En este caso, pues estamos hablando de que dependiendo de la frecuencia cardíaca, dependiendo de la localización, dependiendo del origen. Pero lo que nos interesa más para que el auditorio conozca respecto a este padecimiento es referente a la sintomatología. ¿Cuáles serían los principales síntomas que va a presentar un paciente con algún tipo de arritmia cardíaca? Bueno, la sintomatología es muy variada. Puede pasar incluso desapercibida, ser totalmente asintomática, de dar ningún síntoma, ninguna molestia. Y pueden ser tan graves a veces como el primer síntoma puede ser incluso la muerte, ¿no? Muerte súbita. En muchas ocasiones el síntoma más frecuente, habitual, son la sensación de palpitaciones. Estas palpitaciones pueden presentarse de forma súbita, de forma espontánea, a veces sin ningún factor desencadenante o con algunos otros factores como el estrés, la angustia, la ansiedad,
como el sobrepeso, la falta de ejercicio. Es muy frecuente que las personas sientan la presencia o la sensación de palpitaciones, que es la sensación de golpes o vuelcos en el pecho. Que de repente su ritmo cardíaco se acelera más de lo habitual o se siente un golpe dentro del pecho, y esto por lo general se traduce como en palpitaciones. Hay ocasiones que las personas pueden documentar de forma muy clara los eventos de estas palpitaciones y definir pues, taquicardias o ritmos cardíacos muy altos o ritmos cardíacos bajos. Hay ocasiones que las personas llegan sintiéndose mal, mareadas, cansadas, y comentan, doctor, que no siento mi ritmo cardíaco. A veces me lo siento y late de forma muy esporádica, o de repente mi ritmo cardíaco lo siento rítmico y de repente hay un paro o se para temporalmente el corazón, o hay una pausa que yo identifico muy claro, y a veces es frecuente. Y hay en unas ocasiones, sobre todo en gente joven, que estando viendo la tele o estar haciendo alguna actividad mínima o comiendo o después de comer, tienen la sensación de palpitaciones y reflejan pues que se les va a salir el corazón. Es una expresión muy frecuente que tienen las personas, y comentan pues que se mueve el cuerpo, sienten sus latidos en el cuello o incluso se mueve la ropa. Mucho es el contexto también de las personas jóvenes, mediana edad o adultos, o las circunstancias previas o propias del paciente que pueden reflejar una enfermedad sistémica o propia del corazón que da como una manifestación la presencia de una arritmia. O sea, en este caso son personas que están acostumbrados a tener esa sensación, conviven con las palpitaciones de su corazón, y de repente aparece algo fuera de lo común, ya sea en la intensidad o la velocidad o la frecuencia, como en la fuerza de estas palpitaciones, y generalmente no tiene que estar relacionado con algún evento. Todos que hacemos ejercicio, pues se siente el aumento o las palpitaciones. En este caso son en condiciones relativamente de reposo o sin alguna alteración emocional, y ellos sienten, sería como que el inicio. Pero también me comentabas que en algunas ocasiones son completamente asintomáticas estas condiciones. Sí, y el contexto también en que se generan a veces las arritmias. Hay personas, niños, jóvenes, que presentan estos eventos de taquicardia. Pueden llegar incluso, pues, no nada más a sentirlas, puede producir desmayo, que nosotros lo llamamos síncope, como la pérdida del estado de alerta por una causa cardíaca. O en el contexto de un paciente con un infarto. Un paciente sufre un infarto, el músculo cardíaco se daña, su sistema eléctrico, que forma parte o está entrelazado con las fibras musculares, se puede llegar a dañar y produce arritmias. Y el paciente puede sufrir un desmayo o inclusive la muerte a consecuencia de esas arritmias generadas por un problema isquémico del corazón. Entonces, el tema de arritmias, como podemos ver, es sumamente vasto dependiendo de las características, localización, lo que la genera, en fin. Lo que siempre es conveniente y he insistido de forma repetitiva a todos mis pacientes, amigos, colegas, es que tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo. Tenemos que identificar lo que nuestro cuerpo nos dice. Es decir, y tener sentido común. Pues muchas veces nuestro cuerpo se siente la frecuencia cardíaca baja, pero estoy tranquilo, estoy acostado, estoy meditando, estoy leyendo, entonces mi ritmo cardíaco pues, por lo general es bajo. Identifico mi frecuencia cardíaca, mi ritmo cardíaco, tanto en mi vida diaria como inclusive, como comentas, durante el esfuerzo físico, y veo, inclusive es frecuente y se les comenta también a las personas que tienen la rutina de hacer esfuerzo físico de forma intensa o de moderada a intensa, estar midiendo su ritmo cardíaco, ¿no? Según mi edad, cuánto es mi ritmo cardíaco, si voy bien, voy bajo, le intensifico, ¿no? Porque al momento de que yo identifico mi ritmo normal, puedo tener la condición o la capacidad de identificar un ritmo cardíaco anormal. Y en esos momentos, pues acudir con el médico para que le haga un electrocardiograma, y en eso podemos tener un diagnóstico oportuno. Muy bien. Pues vamos a un corte, por favor, no se vaya. Estamos en Ciudad Salud con el doctor Leopoldo Sotelo, nuestro cardiólogo, en este tema tan importante, arritmias cardíacas. Regresamos.
Estamos de regreso con el doctor Leopoldo Sotelo de la Puente, nuestro médico internista, cardiólogo y cardiólogo intervencionista. El día de hoy, para todo nuestro auditorio, estamos hablando acerca de arritmias cardíacas. Nos quedamos con la condición de la sintomatología y el doctor Leopoldo hace mucho hincapié en el sentido de que tenemos que conocernos. Si se fijan y ponen atención, todos nuestros invitados hacen mucho énfasis respecto a que tenemos que conocer nuestro cuerpo, que tenemos que entender que nos avisa con anticipación en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, en esta condición de la arritmia cardíaca, nos menciona nuestro especialista que en algunas ocasiones especiales no avisa, simplemente se manifiesta y puede derivar hasta en la muerte del paciente. Platícanos en esta condición tan grave. Bueno, el contexto más grave son las arritmias ventriculares. Estas arritmias ventriculares por lo general tienen un sustrato de un corazón ya dañado, ya afectado de forma aguda o de forma crónica. Y la presencia de este daño en el corazón, de estas fibras musculares que tienen entrelazadas sus fibras nerviosas o este sistema de conducción, desarrolla de forma súbita algún tipo de arritmias. Nosotros podemos identificar algunas personas que son de alto riesgo para el desarrollo de estas enfermedades o esta arritmia. Y haciendo esta clasificación de pacientes de alto riesgo, pues va mucho enfocado el tipo de tratamiento que le tenemos que dar para que nuestro objetivo máximo es evitar que esta arritmia termine en la muerte del paciente. Es muy frecuente que con pacientes de insuficiencia cardíaca por cualquier causa, valvular, que se haya afectado el corazón por una inflamación, simplemente que se haya dilatado o que se haya agrandado el corazón de forma idiopática o no conocida, e inclusive pues, la causa más frecuente, que es la cardiopatía isquémica como consecuencia de los infartos, el músculo cardíaco genera arritmias. Y estas arritmias, si no se detectan, se clasifican o se da un tratamiento oportuno, pueden llevar a la muerte, que es el escenario pues, más grave que todo el mundo queremos evitar. No quiere decir que todas las arritmias ventriculares sean malas, o cualquier persona que puede llegar a tener una arritmia ventricular puede tener una repercusión hasta entonces. No es lo mismo el escenario de una persona joven que hace ejercicio, que tiene un periodo de ayuno a lo mejor prolongado, se deshidrata, no consume la suficiente electrolitos, carbohidratos, en fin, después de un entrenamiento, posiblemente tome algún suplemento y de repente empieza con palpitaciones. Estas palpitaciones pueden ser arritmias ventriculares, pero en el contexto de una persona sana, pues a lo mejor no es lo mismo que una persona que ya tiene un corazón dañado, grande, que se contrae poco, una cicatriz extensa, que presenta nuevamente estas arritmias ventriculares, pues el paciente obviamente que tiene este contexto corre más riesgo que una persona sana. Pero aún así, ambos deben de ir a atenderse, revisarse y ver qué está pasando. A lo mejor el primer escenario tenemos que hidratarlo, evitar que consuma algunos medicamentos que producen aceleración del ritmo cardíaco, como cafeína, en fin, varias sustancias que estimulan, y con eso es suficiente. Y a lo mejor el contexto de la otra persona es mucho más complejo y con un tratamiento más complejo. Sí, esto es importante que lo sepan porque al inicio del programa nos mencionabas todos los componentes que pueden ser dañados y ser afectados y que van a derivar en una arritmia. La cuestión muscular, la cuestión valvular, la cuestión nerviosa, y que es una maravilla el funcionamiento del organismo y particularmente del corazón. Entonces cualquier detalle o cualquier condición puede haber alguna afectación y la primera manifestación en este caso sería la arritmia. Te lo comentaba y te preguntaba respecto a los pacientes jóvenes o las personas jóvenes porque actualmente existe una tendencia, una moda a hacer sufrir el organismo en cuestiones de entrenamientos excesivos. Yo lo veo que gente tiene ayunos prolongados para el consumir las grasas, no toma los electrolitos, se hace ejercicio ocasionalmente y de manera intensa, que ahorita
voy a pedirte que nos platiques más el daño que puede generar. Y luego al final se meten al sauna o al jacuzzi a deshidratarse más todavía, y es muy común ver en los gimnasios, en los clubes, gente joven y que está teniendo este tipo de episodios. Ahora, para este tipo de situaciones, ¿qué es lo que se hace de tratamiento? Sé que es muy variado, como lo estamos mencionando, pero los casos más representativos, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, mira, finalmente también tenemos que comentar algo con respecto a las causas que la generan, pues va encaminado también el diagnóstico a estratificar un riesgo. Nuestra herramienta diagnóstica inicial, el electrocardiograma, que es fundamental. El electrocardiograma es nuestra herramienta más útil y nuestro caballo de batalla para identificar la presencia de estas arritmias. Sin embargo, el electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica de 10 segundos, lo que dura la adquisición de un electrocardiograma. Y muchas veces sucede como cuando vas al carro. Tienes las molestias, sientes las palpitaciones, vas con el doctor y no tienes nada. Parece. No quiere decir que el paciente esté mintiendo o que nos esté engañando. No, puede ser que este evento lo tuvo de forma aislada, minutos, horas o días previos, y que en 10 segundos, que es la adquisición del electrocardiograma, no tiene ninguna alteración. Tenemos otras herramientas diagnósticas, el Holter, que puede ser de 24, 48 horas, que habitualmente nuestro medio es el que manejamos, y en algunas circunstancias especiales se pueden aplicar algunos instrumentos de telemetría. Es decir, puedo yo colocar un dispositivo que me identifica el ritmo cardíaco durante incluso semanas. Y nosotros tenemos la forma de estar inclusive viendo el ritmo cardíaco o analizarlo. De forma... El Holter, me decías... El Holter es un dispositivo que es un electrocardiograma ambulatorio. Es decir, al momento que van a la oficina del médico y se le coloca el Holter, es una grabadora de eventos cardíacos. Se coloca un electrocardiograma similar al que se coloca en el consultorio, con unos parches especiales, unos cables especiales y una grabadora, como la que tenemos aquí, un micrófono, que identifica nuestro ritmo cardíaco, y se hace el registro de todos los latidos durante 24 o 48 horas, o inclusive más, dependiendo del caso. Ya no son 10 segundos, ahí sí vamos a encontrar y localizar todo el día, en base al esfuerzo, a la alimentación. La vida diaria. Exactamente. En algunas personas tenemos algunas alteraciones de algún tipo de arritmias que requieren algunos otros estudios, pero son un poco más invasivos y quizá más caros. Muy bien, es muy interesante todo esto. Sabemos que los métodos de diagnóstico han ido evolucionando, y en este caso un monitor que puede registrar todos los eventos y la frecuencia cardíaca en base a las actividades, creo que es una herramienta muy importante. Vamos a un corte y regresamos con el doctor Leopoldo Sotelo. Muy bien, estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Leopoldo Sotelo de la Puente. Recordemos su currículum, que él es médico internista, cardiólogo y cardiólogo intervencionista. Y el día de hoy hemos estado charlando acerca del tema de arritmias cardíacas. Saber que debemos de conocer nuestro cuerpo, que el rango normal es entre 60 latidos por minuto hasta 100, y todo lo que cambie en modificaciones en estado de reposo puede generar una patología o considerarse ya dentro de un cuadro. Sin embargo, todas estas condiciones solo pueden ser establecidas mediante los especialistas, y saber que el conocer nuestro cuerpo y detectar algún cambio en este tipo de situaciones, debemos de sospechar y acudir a la brevedad posible para que se nos haga un chequeo. También estábamos mencionando acerca de los métodos de diagnóstico, el electrocardiograma, que es el más común y el más representativo, y que en la actualidad ya tenemos sistemas de monitoreo que pueden aplicársele a un paciente y registrar toda su actividad cardíaca durante 24 o más horas, dependiendo de lo que requiera el especialista. Ahora, doctor Leopoldo, por favor, vamos a profundizar un poquito más respecto a las opciones de tratamiento según sea la etiología o el origen de estas arritmias. Claro. Dependiendo del diagnóstico que hayamos establecido como causa precipitante de la arritmia, pues será el tratamiento específico para cada una de estas arritmias. Es muy común que
el paciente que llega con la sensación de palpitaciones puede ser un problema benigno, es decir, que no sea grave, que no tiene factores de riesgo. Entonces el tratamiento muchas veces puede consistir en un tratamiento farmacológico simplemente para que el tratamiento o la sintomatología disminuya. Entonces tenemos el tratamiento farmacológico sin olvidar los factores que desencadenaron la arritmia. Si a pesar de los medicamentos que yo esté tomando continúo con los malos hábitos, pues es obvio que la sensación de palpitaciones no va a desaparecer, además del que yo le dé el mejor medicamento para esa arritmia. Entonces tenemos una clasificación de medicamentos extensa que va desde medicamentos muy sencillos a medicamentos de alta tecnología y también el número de efectos secundarios que pueden presentar cada uno de los medicamentos. Para no meternos en tanto rollo de la situación de los medicamentos, podemos decir que existe el tratamiento farmacológico y específicamente para cada tipo de arritmias. No es lo mismo tratar una arritmia auricular, que nosotros llamamos fibrilación auricular, que tratar una arritmia ventricular o una taquicardia ventricular. Y también el contexto de cada una de las personas. Entonces, una vez establecido el diagnóstico de la causa de la arritmia, empezamos con un tratamiento farmacológico. En algunas personas que esta arritmia puede tratarse mediante una forma más agresiva o invasiva, existen otros tipos de tratamiento. Existe en la actualidad especialistas solamente en el sistema de conducción o en el sistema eléctrico del corazón. Estos especialistas nosotros lo determinamos como electrofisiólogos. Son cardiólogos con una especialidad de cardiología que hacen una subespecialidad en arritmias cardíacas. Ellos tienen la propiedad de, mediante un estudio invasivo en una sala de hemodinamia, en una especie de quirófano con rayos X, en la cual introducimos a través de las venas del cuerpo diferentes tipos de catéteres, que son como cables, mangueritas, que detectan la actividad eléctrica del corazón en toda su extensión. Inclusive hay algunos sistemas que mapean toda la actividad eléctrica del corazón. Es decir, identifican de dónde se genera un elemento de un estímulo eléctrico y lo siguen en todo el trayecto del corazón. Y podemos en ese mismo estudio identificar la condición eléctrica o revisar nuestro sistema eléctrico específico. Como cuando van al carro, hacen un escaneo, ven su sistema eléctrico y ahí detectan qué problema es el que tiene el paciente. Este estudio electrofisiológico tiene la capacidad de, además de ser una herramienta diagnóstica de forma inicial, es decir, vamos a confirmar que efectivamente que la persona tiene esa arritmia, documentarla de forma gráfica y si es candidato en ese mismo momento, tratarlo. Y es como un sistema eléctrico, como cualquiera conocemos en nuestra casa o en cualquier sistema eléctrico, en cualquier circunstancia, cualquier circuito. Ese sistema eléctrico puede tener una falla, puede tener un cable accesorio, puede tener un cable anormal, puede tener un cortocircuito dentro de su mismo sistema o puede tener brotes en el mismo sistema eléctrico anormales. Y nosotros identificamos mediante ese estudio y este mapeo de la actividad eléctrica del corazón dónde es el problema y ahí mismo se resuelve aplicando calor o láser o alguna otra herramienta o inclusive frío para romper o terminar la arritmia cardíaca en ese momento. Y muchas de las ocasiones pues quedan curados. O sea, el electrocardiograma y lo que normalmente se manejaba eran colocar los electrodos de manera externa. Lo que me estás mencionando con respecto a estos catéteres es de que se introducen al sistema vascular y se vuelven mucho más específicos al depositarlos en diferentes zonas del corazón. Así es. Y así pueden detectar la carga, la intensidad y la frecuencia de estas señales que vienen para regular nuestra frecuencia, nuestro ritmo, y en el mismo momento, si se detectan que están fuera de lugar o fuera de intensidad, mediante procedimientos, lo pueden corregir ahí en el momento. Así es. Este estudio electrofisiológico puede culminar con la ablación
o la interrupción de esta anomalía eléctrica se interrumpe y muchas de las ocasiones esta arritmia queda curada, ¿no? Entonces es importante identificar y de forma global decir que este estudio pues, no es para todas las personas que tienen palpitaciones. Tenemos que llegar y formar un filtro, ¿no? Una vez estableciendo la causa, el individuo, el tipo de arritmia, sus síntomas, su electrocardiograma, el Holter y posteriormente si requiere el estudio electrofisiológico y si amerita la ablación o la cura o la terminación de este cortocircuito que existe en el corazón. Este sistema no está disponible para todas las personas y es un estudio invasivo. Entonces, por eso tenemos que cumplir esa escala o esa secuencia en el protocolo de estudio de estos pacientes. O sea, como que vamos por eliminación, ¿no? Vamos de lo más sencillo hasta seleccionando el paciente adecuado para ese tipo de procedimientos. Esto es impresionante, doctor. Vamos a un corte y regresamos con las opciones del tratamiento, más opciones de tratamiento respecto a las arritmias cardíacas. Regresamos. Estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Leopoldo Sotelo de la Puente. Estamos hablando del tema de arritmias cardíacas, una patología muy común que tiene sintomatología bien establecida, pero en algunos casos no da ninguna manifestación previa. En un rango de edades, desde cualquier persona que tenga corazón puede estar manifestando este tipo de condiciones, y que el doctor nos explicaba que hay tratamientos desde los más sencillos, que pueden ser farmacológicos, hasta situaciones que van relacionadas con la intervención y la interrupción o desarrollo de las cargas eléctricas que rigen o que controlan esta frecuencia o este ritmo cardíaco. Doctor, referente a este tipo de tratamientos, hablabas de que es más invasivo. ¿A qué te refieres con esto de que es invasivo este tipo de procedimientos? Claro, el tratamiento por lo general nosotros lo identificamos como un tratamiento conservador, que simplemente modificando nuestros factores de riesgo y con algunos medicamentos a veces es suficiente controlar la arritmia o inclusive quitarla. Los estudios invasivos los denominamos así porque requieren una estancia hospitalaria, requieren la aplicación de algunos medicamentos intravenosos o inclusive un procedimiento endovascular, que es meter un catéter dentro de un vaso sanguíneo, que ameritan la estancia hospitalaria y algún equipo más sofisticado de rayos X, por lo general de imagen, para identificar nuestro ritmo cardíaco o nuestro sistema eléctrico y poder establecer así el diagnóstico. Por eso nosotros determinamos un tratamiento conservador o más invasivo o intervencionista, por así decirlo. Este estudio electrofisiológico es una herramienta que lo realizan un médico especialista en arritmias y forma parte del tratamiento de las arritmias. Otra mención importante dentro del tratamiento de las arritmias cardíacas son los marcapasos. Los marcapasos forman actualmente una herramienta terapéutica tanto para pacientes que tienen ritmos cardíacos bajos, tanto para aquellos pacientes que tienen arritmias o taquiarritmias de predominio ventricular sobre todo. Es decir, estos marcapasos tienen la propiedad de identificar y de leer también nuestro ritmo cardíaco. Tienen un sistema computarizado, un algoritmo dentro del marcapaso, que es no solamente una carcasa con un circuito especial que identifica nuestro ritmo cardíaco y estimula al corazón en consecuencia cuando su ritmo cardíaco no es suficiente. Por lo general, la mayoría de las personas requieren un marcapaso cuando tienen las llamadas bradiarritmias que comentábamos, que tiene frecuencias cardíacas muy bajas, alrededor de 50, 40 o 30 o inclusive menos. En algunas personas la colocación de un marcapaso tendrá que ser urgente, es decir, nuestro sistema eléctrico de repente se desactiva
de forma de preservar la vida, el corazón late 10, 20 latidos por minuto, que puede mantener al paciente con vida, pero al hacer alguna actividad física se desmaya o tiene lo que nosotros llamamos datos de bajo cardíaco bajo o presión baja, y en ese momento se convierte en una urgencia y hay que colocar un marcapaso urgente. En algunas otras ocasiones esta bradiarritmia permite de forma electiva, programada y diagnosticada de forma ambulatoria que el paciente ingrese a quirófano para que se coloque un marcapaso. El tratamiento con los marcapasos sirve para bradiarritmias, como estos escenarios que te estoy comentando, como también como las taquiarritmias. Supongamos el contexto de una persona de 85, 80 años que es hipertenso, es diabético, fumador, varios factores de riesgo, y de repente un día al hacer sus actividades diarias se empieza a agitar, le falta el aire, se marea o inclusive ha tenido eventos de desmayos. Va con el médico y tiene su frecuencia cardíaca normal, se le solicita un Holter y en el Holter vemos que además de su ritmo cardíaco normal, de repente su ritmo cardíaco baja a 20, 30 latidos por minuto, empieza a hacer el corazón pausas entre un latido y otro y amerita entonces la colocación de un marcapaso. Con este tipo de tratamiento, la arritmia queda resuelta. No quito la arritmia, pero doy un tratamiento en el cual suplo a su marcapaso fisiológico un marcapaso artificial que cumple prácticamente las mismas funciones de nuestro marcapaso. Así hay marcapasos que son pues muy similares, que me permiten hacer mi vida normal, mi actividad física normal, inclusive que pueden hacer ejercicio de una forma normal. Y el contexto de una persona que ha sufrido un infarto, independientemente de la edad, que tiene un daño cardíaco muy severo, que su función ventricular está muy deprimida y tiene algunas alteraciones en el electrocardiograma, además de la presencia de algunas arritmias, documentadas tanto por electrocardiograma como en un Holter. En ese tipo de pacientes se coloca un marcapaso especial, que además de tener los cables que rigen el ritmo cardíaco, tienen la peculiaridad de que tiene un sistema de descarga eléctrica. Lo mismo cuando una persona llega con una arritmia grave y llega a urgencias, y muchas veces lo hemos visto en la televisión, en las películas, en las series, que llega con esta arritmia y le dan una descarga eléctrica para resetear nuestro sistema eléctrico y volverlo a la normalidad, al ritmo habitual, sinusal. Lo mismo hace este tipo de electrocardiograma de marcapaso. El marcapaso tiene este sistema de conducción que permite hacer una descarga eléctrica y el corazón en ese momento se resetea y puede regresar a su ritmo cardíaco normal. Entonces existe marcapaso para el tratamiento de las bradiarritmias como de las taquiarritmias ventriculares. Muy bien, como podemos escuchar, el marcapaso tiene múltiples funciones, hay de muchos tipos, pero lo importante es de que este aditamento, este mecanismo, este circuito, este dispositivo, le puede regresar al paciente a una actividad normal, su vida, llevarlo de manera cotidiana, inclusive mencionabas hacer actividad física, deporte, porque lo que va a hacer es suplir estas cargas eléctricas para llevar un ritmo más adecuado. Vamos a un corte, les invitamos a todo el auditorio que nos acompañe, regresamos en un momento con este tema tan interesante y de viva voz de nuestro especialista, el doctor Leopoldo Sotelo. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Leopoldo Sotelo de la Puente. Es médico internista, cardiólogo y cardiólogo intervencionista. Y estamos comentando respecto a las condiciones del tratamiento, hablando de tratamientos más invasivos, la utilización de los marcapasos, que se ha convertido en una herramienta de gran utilidad y de uso común, que nos viene a dar soluciones. Pero como el propósito principal de nuestro programa es la información y lo más importante es la prevención, yo quisiera, doctor, que nos
platicaras y nos dieras una descripción muy, muy detallada respecto a cómo podemos prevenir, qué es lo que puede derivar o suscitar la presencia de una arritmia cardíaca. Primero, pues, hábitos saludables, dieta, ejercicio, alimentación. En estos factores, como platicábamos de la dieta y el ejercicio, yo creo que el ejercicio, y está demostrado que el ejercicio siempre es bueno, pero habrá que hacerlo de una forma razonada, con sentido común, de forma gradual, progresiva, fijar metas, objetivos y ayudarnos con una dieta y alimentación balanceada, así como una hidratación adecuada y descanso adecuado, ¿no? Entiendo que sí hay veces que la gente está muy ocupada y tiene mucho trabajo y tiene poco tiempo para hacer ejercicio. Entonces, ¿sabes? Bueno, ¿descanso o hago ejercicio? Hay que encontrar la forma y la fórmula para que entre esos hábitos del trabajo, que tienen que seguir trabajando, su dieta, cumplirla bien a sus horas, comer a sus horas, las porciones adecuadas, el alimento adecuado, su hidratación y el descanso. El estrés, la ansiedad, bebidas energizantes que todo el mundo conocemos, que lamentablemente invadieron el mercado y que ahí están y que están al alcance hasta de los niños, porque no son como tal una sustancia prohibida o que se venda solamente a mayores de edad, y pueden desencadenar este tipo de problemas, el abuso del café. Entonces, creo que está más que claro que todas las personas identifican todos estos factores de riesgo. El alcohol es una sustancia que irrita el corazón. El exceso, por supuesto que afecta. El consumo moderado de 2-3 onzas, inclusive al día, o de vino tinto, puede ser permisible. Pero si diario y exageramos los fines de semana, no hacemos ejercicio, fumamos, se nos pasa la comida de las grasas y el consumo de alcohol, pues la posibilidad de que esto se desarrolle una arritmia es muy alta, ¿no? Y obviamente la situación de identificar los problemas cardíacos. Si tengo un problema valvular, si ya tengo un problema con infarto, si ya tengo un problema, si soy hipertenso, si soy diabético, tengo el colesterol alto, soy más susceptible de desarrollar eventos de taquicardias o arritmias de cualquier tipo. Entonces, yo tengo en mi poder la forma de prevenir que esto suceda. Hay ocasiones que no se puede, y finalmente se presentan porque también tiene un contexto anatómico, por así decirlo, congénito, que no hay forma de saberlo. Pero son muy escasos esos. Los hay, pero la mayoría son a causa de varios factores que desencadenan en estas arritmias. Hay que recordar, como lo habíamos comentado previamente, que nuestro sistema eléctrico está entrelazado en nuestra arquitectura normal de nuestro corazón. Si la arquitectura de nuestro corazón se modifica, un hipertenso mal controlado, un problema valvular, aterosclerosis, el que tú quieras nombrarle, si mi arquitectura del corazón se ve deformada, alterada, es muy factible que termine teniendo una arritmia, que puede ser benigna, muy sencilla, o puede ser una arritmia grave. Tenemos que hacer énfasis también en que las arritmias no solamente son exclusivas de los adultos, también la presentan los niños. Hay algunos problemas congénitos de un sistema eléctrico que tienen un cable de más, o tienen un cable más despulido, o tiene un cable que de repente se expresa en el corazón y produce arritmias. Y hay ocasiones que los niños van con su papá y le dicen: papá, se me está saliendo el corazón, y no les hacen caso porque piensan que es niño, que es normal. Pero nuevamente la conciencia de cada uno de los papás, bueno, es ver: siéntate, déjame revisar tu ritmo cardíaco, déjame sentirte el corazón, y creerles, ¿no?, a los niños, porque en muchas ocasiones sí hay un problema y no se detecta, y final de cuentas pues pasa desapercibido la mayor parte del tiempo hasta que llegan a la vida adulta. Yo quiero que nos des tus conclusiones, algunas recomendaciones que tengas, y para saber respecto a este tema, un resumen de lo que nos quieras decir al final del programa.
Sí, cómo no, y con gusto, y te agradezco de antemano la invitación nuevamente. Conocer nuestro cuerpo, lo principal. Tratar bien nuestro cuerpo, quitando los factores de riesgo. Identificar de forma oportuna esta sensación de palpitaciones. Una vez que se identifica por medio de estos síntomas o molestias de las personas, acudir con algún médico. De forma sincera, el electrocardiograma está disponible en muchas farmacias. Muchos sistemas de farmacias lo ofrecen. Muchos gabinetes de estudios de laboratorio incluso ya incluyen el electrocardiograma. No digamos los médicos incluso generales, internistas, cardiólogos y hospitales tienen el electrocardiograma, que es la herramienta básica para nosotros. Y aún así, si esta situación persiste y hay alteraciones en el electrocardiograma, acudir con el médico especialista que le pueda establecer el diagnóstico apropiado, los estudios complementarios para documentar si existe o no existe la arritmia de forma objetiva, y si es así y se confirma la presencia, dar el tratamiento oportuno y adecuado para cada una de estas arritmias, sea un tratamiento farmacológico o sea un tratamiento más invasivo, pero no por ser invasivo significa malo o grave. Simplemente es un tratamiento adecuado para cada tipo de arritmia que está diagnosticada. Leopoldo, muchísimas gracias. Esperamos verte pronto de regreso, y a todas las personas de nuestro auditorio reiterarles las vías de comunicación, las redes sociales, para que estemos en contacto continuo. Manden sus preguntas, sus dudas, que de aquí de la producción y de manera personal me comprometo a que se deriven y sean entregadas a cada uno de nuestros participantes. Muchísimas gracias, los esperamos en la próxima emisión Ciudad Salud.